Bueno, pues muy buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a la Fundación y al Ayuntamiento de Avilés la invitación al acto, el hacernos partícipes a la prensa, no solo de forma como espectadoras, de una forma más pasiva, sino también de forma activa, participando, moderando y de alguna forma orientando lo que es el debate. Agradecer, decía, a la Fundación y también felicitarla por la organización de estas jornadas, que en una comarca como es la comarca de Avilés y en una región como es Asturias, yo creo que deberían ser prácticamente obligatorias por ley. Es decir, hablar de industria aquí en Avilés y en Asturias debería ser algo rutinario prácticamente. Yo creo que hablamos muy poco de industria para la importancia que tiene este sector en la región. Antes, en la apertura del acto, escuchábamos datos en este sentido que son clarividentes, y por eso creo que este tipo de jornadas son mucho más que palabras, son mucho más que exponer proyectos o retos de futuro, sino que también sirven para establecer sinergias, para conocernos unos a otros, para saber en qué líneas tenemos que profundizar y para también saber qué es lo que tenemos que mejorar, como comarca y como región industrial. Felicitar también a la Fundación, incido en lo que decía en la apertura Genaro, felicitarle también por el título de las jornadas, ¿no? Efectivamente, con industria y futuro. O sea, negarlo es de necios, decir lo contrario es de necios. Bajo esa afirmación categórica, bajo esa afirmación en toda regla, que es que con industria y futuro luego se pueden desarrollar muchísimas ideas y se puede ver cuál es ese futuro, ¿no? ¿Qué futuro queremos realmente? Pero lo que está claro es que sin industria ese futuro no existe, o si existe, desde luego sería mucho peor. Y felicitar también por la presencia de 8 ponentes de primer nivel, 4 de ellos en esta primera mesa, una primera mesa que lleva por título Presente y retos, ¿no? Es un título que puede parecer muy poco concreto, quizás ambiguo, pero que a la vez da pie a un margen enorme, ¿no? Podemos hablar prácticamente de todo, bueno, menos del pasado. Si dice presente y retos, yo creo que lo mejor va a ser no hablar del pasado. Es, yo creo, una forma de invitar a los 4 ponentes que componen esta primera mesa a que lancen todo tipo de ideas, una especie de brainstorming, como se dice ahora, ¿no? De compartir pues ideas con las que generar un debate y que luego todos ustedes podrán participar en él en cuanto acaben las 4 intervenciones, interpelando, preguntando e incluso refutando, ¿no?, las cosas que nos hayan dicho los 4 participantes. Vamos a empezar por mi derecha. Jonás es el último que llegó, pues el primero en hablar. Bueno, tengo los currículos de los 4, yo creo que leer los currículos de los 4 nos llevaría prácticamente una jornada entera cada uno. Entonces voy a ser muy breve en la presentación y luego que cada uno, si le parece, diga lo que estime oportuno sobre sí mismo y sobre la labor que desarrolla. Bueno, Jonás Fernández, tengo por aquí esto de traer 1000 papeles. Sí. Es diputado en el Parlamento Europeo, en el Grupo de Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, pertenece al Comité de Asuntos Económicos y Monetarios y al Subcomité de Seguridad y Defensa. Además, es miembro de las delegaciones del Parlamento con Rusia, la OTAN y América Latina. Me ahorro el profuso currículum académico, ocupa 4 párrafos. Créanme que es largo y denso. En el terreno profesional, entró directamente, ingresó como analista de Economía y Política Internacional en Solchaga, Recio y Asociados en 2005, consultora que presidía por entonces el exministro Carlos Solchaga. 3 años después pasó a la dirección del Servicio de Estudios y en 2014 fue nombrado economista jefe de la compañía. Ha compaginado esta actividad laboral con la docencia en la Universidad Carlos III de Madrid, y con varias actividades, además de colaborar en medios de comunicación como El País, 5 Días o La Nueva España. Previamente desempeñó diferentes cargos orgánicos en Juventud Socialistas aquí en Asturias, en la Federación Socialista Asturiana, y yo creo que lo que nos viene a aportar hoy aquí un poco, él nos dirá mejor, es una visión global de lo que las instituciones,
sobre todo a nivel europeo, que es donde él trabaja actualmente, pueden hacer en favor del desarrollo de la industria en un contexto actual que no es precisamente fácil. Porque otro de los aciertos de hacer, yo creo, estas jornadas hoy es precisamente analizar el contexto internacional que está atravesando ahora mismo el mundo de la industria, evidentemente muy ligado a todo el tema político y económico que vivimos a día de hoy. Los periodistas tendemos a decir que siempre estamos en momentos cruciales. Todos los días son momentos cruciales, pero yo creo que esta vez, o en este periodo de tiempo que nos ha tocado vivir, sí que es cierto que se percibe cierto momento de hito, ¿no? Estamos viviendo un momento en el que están sucediendo de forma además muy rápida una serie de cuestiones en el ámbito político que repercuten lógicamente en el económico, que nos plantean quizás un nuevo modelo de forma prácticamente inminente. El afán globalizador, ¿no? la globalización que empezó con mucha fuerza a finales de los años 90 y se desarrolló durante todo el siglo XXI, está sufriendo ahora un parón. Vuelven ciertas políticas proteccionistas, tenemos el caso de Donald Trump en Estados Unidos, el Brexit en Gran Bretaña. Parece que todo ese proyecto de globalización que había iniciado con fuerza hace unas 2 décadas está ahora en un momento, no sé si de revisión, incluso de recesión, podríamos hablar, ¿no? Y luego, bueno, pues hay mil retos a los que se enfrenta la industria a día de hoy, por mencionar solo uno de los más repetidos, ¿no?, en los últimos tiempos, el tema de la robotización, ¿no?, que se va a hacer con todo eso. Es cierto esos presagios que dicen que supondrá un cambio radical en el empleo de la industria, que acabará con miles de puestos de trabajo. ¿Cómo va a ser todo esto, no? Bueno, pues de todo esto nos van a hablar cada uno desde su perspectiva los 4 ponentes. Voy a ir presentando uno por uno y luego después ya interactuamos. Así pues, le doy la palabra ahora a Jonás, ya después de haberte presentado. Muchas gracias y bienvenido. Pues nada, muchas gracias por la presentación, muchas gracias, por supuesto, a la Fundación por organizar estas jornadas y por haber considerado en fin, mi invitación. Y, en fin, para mí es un placer estar en Avilés con Mariví charlando de industria. Así que muchas gracias a todos ustedes por estar aquí también hoy, en esta mañana, este viernes, ¿no?, de casi de junio. En fin, empezaré diciendo que parece que la grave recesión que sufrimos pues hace ya, o que empezamos a sufrir ya hace una década, pudiera estar en camino de enmendarse. Obviamente aún estamos lejos de los niveles de producción y de empleo previos a la crisis, pero es verdad que el sector industrial, por otra parte, ha mostrado quizá una mayor resiliencia a la crisis financiera que ha marcado la última década y que sigue marcando el debate actual. Los datos que conocíamos ayer de Contabilidad Nacional del INE mostraban un sector industrial pues en una situación sustancialmente mejor de la que vivíamos hace 4 o 5 años. Simplemente unos pocos datos. El crecimiento del sector industrial en tasa trimestral en el primer trimestre del año se situaba en el 0,4, llegando a un 2,8 en tasa interanual, muy cercano a la evolución del conjunto del PIB. La construcción también ha recuperado tasas de dinamismo desconocidas en la última década, pero además, por la parte de la demanda, vemos que la inversión está de nuevo ayudando y contribuyendo al crecimiento del PIB en nuestra economía. La inversión en bienes de equipo registró un crecimiento en el último trimestre cercano al 5% trimestral, con lo cual estaríamos hablando de tasas trimestrales anualizadas pues, en fin, superiores al 20%. El empleo en el sector también comienza a recuperarse y un sector muy ligado a la exportación, pues también las exportaciones están mostrando un dinamismo muy importante que está contribuyendo también a la mejora del ambiente, del sentimiento, de la evolución del sector industrial. Estas tasas que nos muestran, como digo, un sector sustancialmente mejor del que vivíamos hace algunos años, tampoco puede dejar de ocultar los problemas, las dificultades
que seguimos teniendo y la necesidad de seguir apostando por una renovación industrial que permita seguir siendo competitivos en el mundo. Es verdad que esta mejora puede tener algunas explicaciones. El crecimiento de la zona euro parece que también se está reanimando. De hecho, el crecimiento en este primer cuarto del año se situó por encima, por ejemplo, del crecimiento de la economía americana. Aún a pesar de las tentaciones proteccionistas de Donald Trump y del Brexit, el comercio internacional sigue creciendo a tasas importantes. Por otra parte, la política expansiva que parece que va a impulsar Donald Trump, ayer conocíamos su proyecto de presupuestos que genera bastantes incertidumbres, pero lo que es seguro es que esa senda va a generar una revisión clara de la política monetaria, ya lo está haciendo en Estados Unidos, y eso al menos en el corto plazo va a permitir que nuestra moneda, de que podamos ir ganando espacios de competitividad en la medida en que el dólar se aprecie de la mano de la subida de tipos de interés en Estados Unidos. Y por último, ayer veíamos también la reunión de la OPEP, que aún manteniendo los acuerdos para reducir el volumen de producción de petróleo, no han conseguido reanimar el precio y ayer cerraba por debajo de los $53 barril. De tal manera que, si uno ve el escenario global, aún reconociendo los notables riesgos que hay en el horizonte, es verdad que, como decía al inicio, enfrentamos un año sustancialmente mejor de lo que estábamos habituados en el último lustro, podríamos decir. Y, por supuesto, esto no es independiente tampoco la mejor situación relativa de la industria, como digo, de la labor de los sindicatos en España, en un sector donde el trabajo de las centrales sindicales, de las organizaciones sindicales, está muy bien organizado, donde hay una visión tanto del mundo del trabajo como del mundo de la empresa pues muy madura y que ha permitido, por otra parte, sortear los años de crisis intentando mantener el nivel de empleo en la medida de lo posible, como digo, pero que esa política de cogestión, podríamos decir, sin llegar a pensar en el modelo alemán, pero sí probablemente en el sector donde más se parece la relación de los sindicatos con las direcciones de las empresas, ha permitido, como digo, afrontar este periodo con una posición sustancialmente mejor que en otros sectores. En todo caso, como decía, existen notables riesgos, notables incertidumbres. Y la Unión Europea, esta Comisión Europea, que, en fin, sin ser la que nos gustaría a muchos de nosotros y sin ser la que me gustaría a mí como diputado socialista, sí ha permitido abrir un escenario distinto del que vivíamos en la legislatura pasada. En el discurso de investidura del propio Juncker, insistió claramente en la necesidad de reindustrializar Europa, que es algo que no se había escuchado con anterioridad, pero que es verdad que tienen que ser algo más que palabras. En este tema podemos ir directamente al proyecto de unión energética. Como sabéis, la Unión está, por una parte, comprometida con los acuerdos de París del año pasado, y esto va a generar problemas institucionales, problemas regulatorios importantes, porque es verdad que tenemos que contribuir a reducir las emisiones que incentivan el cambio climático, pero es verdad que esa política debe compaginarse también con la necesidad de mejorar la seguridad en el abastecimiento energético dentro de Europa y, además, con ofrecer precios competitivos para permitir el crecimiento de la industria. Y la política energética se sitúa en el centro de cualquier política industrial. En estos momentos, como digo, los compromisos de París pueden generar o están generando problemas al sector industrial, no podemos obviarlo,
pero es verdad que tenemos que convivir con ese entorno e ir buscando los espacios para poder actuar. Hace algunos meses se aprobaba en el Parlamento el nuevo marco de derechos de emisión, de ETS, que estaba, como digo, orientado a reducir las emisiones, pero que es verdad que al final yo creo que hemos llegado a un acuerdo razonable donde, en fin, empresas como ArcelorMittal y otras han podido encontrar un espacio en el que seguir trabajando y poder seguir encontrando espacios de inversión. Ahora mismo se está en trílogos, hay que negociar con el Consejo, veremos a ver cómo acaba. Pero es verdad que el reto energético se sitúa claramente en el núcleo de cualquier política industrial. Por otra parte, la Comisión está trabajando o ha presentado recientemente un paquete para activar la economía circular. Hace unos meses participaba en unas jornadas de FEMETAL en las cuales analizábamos las propuestas de la Comisión, que para el sector del metal, pero para el conjunto del sector industrial tiene importantes repercusiones, intentando abrir, por otra parte, nuevos mercados, nuevas áreas de actividad. Ligando con el sector industrial, pero con una notable importancia, está el proyecto de unión de los mercados de telecomunicaciones, que tiene una clara incidencia en el propio sector industrial y que después podemos hablar en el debate sobre los retos de la digitalización y de la robotización sobre el propio sector industrial. Y, por último, en esta introducción inicial se encuentran los debates sobre los acuerdos comerciales para permitir a las empresas europeas expandirse en nuevos mercados, de la mano de las medidas que la Unión debe poner y que está poniendo, aunque debería hacerlo con más ahínco, de medidas, como digo, antidumping sociales y medioambientales. En el programa de Macron en Francia ha propuesto o ha ido de la mano de propuestas que otras personas veníamos haciendo desde hace tiempo, pero que en la medida en que lo pueda proponer el presidente francés, pues gana mayor protagonismo, la necesidad de tener claras medidas de dumping social y medioambiental. Europa no puede estar incrementando los estándares medioambientales, haciendo una política clara de reducción de emisiones, si esto, en vez de contribuir a la lucha contra el cambio climático, lo que pudiera estar generando es un desplazamiento de la producción a otros países donde tienen requerimientos medioambientales más bajos, porque si este fuera el resultado de las políticas europeas en este caso, el resultado final sería peor que el escenario actual y, por lo tanto, necesitamos abrir un serio debate sobre cómo podemos poner y establecer sistemas antidumping sociales y medioambientales razonables. Y la Comisión ha tomado decisiones en los últimos meses sobre el tema, sobre algunos productos en el acero. Tiene investigaciones abiertas más amplias, fundamentalmente por la amenaza del acero chino, pero no solamente en el sector del acero, en otros aceros, en otros productos. Probablemente este sea otro debate claro de futuro. ¿Hasta qué medida la Unión Europea debe seguir contribuyendo a buscar mercados nuevos para las empresas europeas y en qué medida Europa tiene que encontrar un espacio para evitar los dumpings sociales y medioambientales? Y yo creo que con esto concluyo esta primera intervención inicial, ¿no?, con la idea un poco de debatir después con más input. Perfecto, Jonás. Ideas muy interesantes para después, para el turno de preguntas, vayan tomando nota por el tema de la reindustrialización de Europa. Se lleva hablando muchos años de reindustrializar España, ahora ya se habla directamente de reindustrializar Europa. Luego, en el tiempo de coloquio, seguramente tengamos ocasión de ver cómo se puede hacer eso o qué ideas hay planteadas al respecto. Siguiendo por la derecha, tenemos a Andrés Barceló. Me dijo que sea muy breve en el currículum. Yo entonces puedo decir que un hombre de acero, podemos decir. Él es el director general de UNESID, es la Asociación de Empresas Productoras de Acero en España. Lleva en el cargo ya unos cuantos años y sí que me pidió explícitamente que mencionase que trabajó aquí en Asturias, en Arcelor, en el año 95, en Gijón, ¿no?, en Beriña. O sea, que es conocedor evidentemente por su actual cargo, pero también por su propia experiencia laboral de la situación de la siderurgia aquí en Asturias.
sin duda alguna, una región con un peso fundamental en lo que es el sector a nivel nacional. Directamente te cedo la palabra, Andrés. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por las palabras de introducción de la alcaldesa, que han sido claras y que han encajado el debate. Yo voy a seguir la recomendación de nuestro ponente. No voy a hablar del pasado y voy a decir otra cosa. No voy a venir a llorar. Yo ya vengo llorado. Como Jonás ha hablado de los temas económicos no pienso competir con él, no voy a cerrar. Y voy a decir algo que no es normal que diga un representante de la industria, y es algo que no está relacionado con las demandas de mañana, ni pasado, ni nada de eso. Si queremos que haya futuro en la industria, lo primero que necesitamos es algo tan sencillo como que nuestros niños no quieran ser ni Messi ni Ronaldo, y quieran estudiar ingenieros, y esos sean los héroes, y eso es lo primero que necesitamos. Eso es lo primero. Los americanos, antes de Trump, tenían una campaña que se llama SMET en inglés, que era para promover que estudien ciencias, matemáticas, ingeniería y tecnología. Eso necesitamos. Los críos no pueden querer ser, hace 20 años o 30 años querían ser Mario Conde, y ahora quieren ser Ronaldo, o yo tengo un compañero y amigo también de Nico, Santi, que sus hijas quieren ser famosas. Esos niños, eso no puede ser. O sea, eso sí es algo que tienen que hacer las administraciones públicas para el futuro, y eso ayuda a mantener el futuro. La economía es algo, con perdón de Jonás, que casi desconocemos. Sabemos explicar lo que sucede, pero no por qué sucede. Y de pronto en España ha empezado a ir mejor. Nadie sabe por qué un tío que tiene un bar de pronto decide contratar un camarero. Eso no lo sabe nadie. Y además, por más que hagan las administraciones, no, es mentira, no lo pueden. Lo que pueden hacer es estropearlo. Lo que pueden hacer es estropearlo con sobreregulación, pero nadie de pronto, un señor empieza, y eso está pasando también en la industria. Y se está recuperando poco a poco. Es verdad que los niveles no son los del pasado, pero, por ejemplo, en la producción de acero, en alguna industria cerca de aquí, que yo no puedo citar obviamente, pero que todo el mundo se imagina, está recuperando niveles anteriores a la crisis. Y eso quiere decir algo, quiere decir que la sensación empieza a ser mejor. Ahora lo que hay que hacer es aprovecharlo, y lo que hay que hacer es pensar. La industria es una actividad económica que requiere paciencia por parte de los inversores. Aquí no hay pelotazos. Aquí se invierte mucho dinero, se invierte todos los años, sobre todo en la industria básica que yo represento y que tiene una gran influencia tanto en la economía asturiana como en esta comarca. Se invierte todos los años y hay que tener paciencia. Aquí no se sacan rentabilidades del 200% ni nada por el estilo, pero a cambio fija el territorio, da un empleo de calidad, tiene trabajadores cualificados, y los trabajadores están en un proceso permanente de cualificación. Yo creo que de los orgullos que debe tener esta comarca es que tiene dos. Uno es, luego lo dirá Nicolás, ya hace la publicidad, pero lo digo yo que no tengo... tiene un centro de I+D de nivel mundial, de referencia dentro de su compañía, que es la más grande del sector, y eso es un orgullo. Y entran jóvenes, que lo deseable es que luego sigan, entran jóvenes y que trabajan y que aportan, y con un nivel de cualificación que no tiene que envidiar a nadie. Tenemos que quitarnos también ese complejo que muchas veces tenemos los españoles de aquí no somos igual, y algunas cosas mejores y otras cosas peores, y normalmente somos más divertidos, que eso es una ventaja que tenemos frente a los teutones. Luego hay otra virtud que tiene esta comarca, que es la reconversión de la antigua escuela de aprendices donde estuvo Luis, de la escuela de aprendices de Ensidesa, en un centro de formación de la compañía, de una empresa que invierte en el capital humano, que es la única diferencia. Aquí no nos engañemos, siempre hay un tío que lo hace más barato que tú. Y competir por eso no vale. Lo que hay que competir es por la competitividad del producto y de los servicios. Esas son las bases competitivas, y ahí es donde tenemos que ir. Y a las administraciones tenemos que pedirle para el futuro, una cosa principal: un poquito de reposo. Un poquito de reposo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si mañana va alguien a cualquier industria española, europea, asturiana, y se sienta con el gerente, como lo que tiene que hacer es producir, vender, cobrar,
es imposible que sepa toda la regulación que tiene que cumplir. Es que no lo sabe, porque la fecundidad regulatoria en España no conoce fronteras. Somos los campeones. Y además tenemos un ejemplo de emulación. Lo siento por las comunidades autónomas, Isaac es buen amigo, pero tenemos un ejemplo de emulación. Cada vez que sale una regulación en una comunidad autónoma, el resto de las comunidades autónomas a lo marxista. Los marxistas, los hermanos más. Esto y 2 huevos duros. Y eso nos pasa a todos. Y tenemos ejemplos terribles dentro de nuestra industria, que es la aplicación de la autorización ambiental integrada, la IPPC, que es un reglamento europeo, que luego está una directiva europea, luego traspuesto en una aplicación nacional, pero que cada comunidad autónoma es la que decide. Y al final decide un señor sentado en una mesa y cada vez pide una cosa. Entonces, eso es algo que sí se le puede pedir a las administraciones para el futuro. La política energética es un reto enorme para la Unión Europea, es una desgracia. No hay política energética común. Lo siento disentir de Jonás es mentira, son los Estados los que... O sea, la Comisión intenta, pero al final cada Estado se lo monta. Hay cosas donde no quieren cederlo y es un drama, sobre todo para nosotros, que vivimos en una isla energética. Y luego me voy a permitir decir algo que no está en la onda. Hay que ser realistas. La lucha contra el cambio climático es importante y tenemos que hacer un futuro para nuestros hijos y para nuestros nietos, no hay duda de eso. Pero hay que saber lo que somos. La Unión Europea en su conjunto supone el 10% de las emisiones mundiales, el 10%. Si mañana dividimos por 2, no ha pasado nada. Entonces, eso nunca se habla. Es verdad que hay que tomar medidas y hay que hacerlo, pero eso hay que pararse un momento a pensar. Hace un año, el gobierno de Holanda, antes de las elecciones holandesas, el Parlamento de Holanda decidió que iba a acabar, que ya no iba a haber emisiones. Bueno, no pasa nada. Si mañana Holanda venden los coches, renuncian a la calefacción y van todos en bicicleta, no pasa nada. Holanda supone el 0,6% de las emisiones mundiales. ¿De qué hablamos? Entonces, hay una componente de pose. Y yo, que lamentablemente paso mucho tiempo en Bruselas, hay una cantidad de gente sin ninguna vinculación con la vida real que se dedica a elucubrar y a hablar de un mundo de yuppie que no existe. Entonces, ¿tenemos que luchar contra el cambio? Sí. ¿Tenemos que ser activos medioambientalmente? Sí. Pero tenemos que ser sensatos. Tenemos que ser sensatos. No es un tema de... la industria no es el enemigo de nadie, al contrario. La industria es quien fija el territorio y quien fija el empleo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Andrés. Luego profundizaremos en todo eso que has dicho, con lo que has terminado el discurso, a lo que también hizo antes mención Jonás, cómo compatibilizar crecimiento industrial, ¿no?, con las medidas que hay que adoptar para combatir el cambio climático. Y luego también nos dices, porque muy curioso, lo único que has pedido a las administraciones es que las niñas no quieran ser famosas. Que tengan paciencia, que no produzcan el diario oficial más páginas, que el objetivo no sea producir más páginas que el año pasado. Es una forma maravillosa de estimular ese cambio de mentalidad que seguramente la sociedad necesita precisamente para caminar en la dirección que apuntaste. A mi izquierda está Eva Pando. Eva Pando es directora del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias. Antes lo fue del Centro Europeo de Empresas e Innovación, así que seguramente nos va a aportar una visión global y exhaustiva de todo lo que se hace desde la administración regional, ¿no?, para intentar estimular la creación de empresas y la innovación, ¿no?, tan necesaria también, lógicamente, en el sector industrial. Pues muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias también por permitirme participar en esta interesantísima jornada. Es un placer estar aquí con todos vosotros. Y claro, a mí me toca pues la pata de administración que, escuchando a Andrés, claro, me apetece marchar corriendo, porque como nos ha trasladado, además, que yo creo que con mucha razón, que la administración lo que tenemos es que evitar estorbar, ¿no? Y es cierto que es lo que tenemos que hacer, obviamente, pero también es cierto que a mí me toca la parte amable de la administración, que es la parte de la promoción, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí lo que intentamos es, bueno, pues
colaborar con nuestros colegas más reguladores para que esas regulaciones sean lo menores posibles, ¿no? Dentro de la legalidad, e intentar ponernos un poco al lado de las empresas para ayudarlas, ¿no? Para ayudarlas a que sean más competitivas, a que sean más productivas y ayudar al desarrollo económico de Asturias, ¿no? La organización que yo represento, el IDEPA, que depende de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, es la Agencia de Desarrollo Económico, ¿no? Pero si bien es cierto que aunque sea la Agencia de Desarrollo Económico, está adscrita a la Dirección General de Industria. Es decir, nuestra vocación ya desde nuestro nacimiento era el desarrollo económico de Asturias, pero desarrollando nuestra industria. Es decir, nuestras empresas objetivos son las industriales y abrimos el campo a aquellos servicios de valor añadido de apoyo a la industria, ¿no? Porque de alguna manera estamos convencidos con que el desarrollo económico de Asturias pasa por el desarrollo de nuestra industria. Dicho esto, contaros un poco cómo hemos participado estos últimos años en un reto que nos planteó Bruselas, que nos planteó la Unión Europea, también un poco por marcarnos en este entorno en el que vivimos, que fue desarrollar la estrategia de especialización inteligente de nuestra región. Bruselas nos dice hace años, en el 2011, 2012, que tenemos que especializarnos, que hay muy pocos recursos en Europa para apoyar la innovación de nuestras empresas y cada región no puede tener un centro de nanotecnología y un centro aeronáutico, que tiene que analizar en qué es fuerte, en qué puede ser diferente del resto de las regiones, al igual que hacen las empresas, ver qué ventajas competitivas tenemos como región y los pocos recursos que tenemos, públicos en este caso, pues concentrarlos en esas cosas en las que somos buenos, ¿no? Como podéis imaginar, es un reto, ¿no? Analizar una región y además tener que apostar, ¿no? Que obviamente además a la parte pública eso nos resulta muy difícil porque todas las empresas son hijos nuestros, ¿no? Y tenemos que decidir, oye, no, tenemos que centrar nuestros esfuerzos en un segmento, ¿no? de esas empresas. Hicimos este trabajo, hicimos un inventario, ¿no? Un inventario de todas nuestras empresas, hicimos un inventario de toda la investigación que se estaba haciendo en Asturias, de todos los proyectos de innovación que hacían las empresas, y de alguna manera eso nos permitió ver, pues eso, en qué éramos fuertes y además en qué éramos más fuertes que el resto, ¿no? Ese análisis nos permitió llegar a hacer unos campos de prioridad en los que centrarnos y analizar unos retos. Bueno, pues, ¿cuál fue la conclusión? ¿Cuál fue el reto estratégico que en nuestra estrategia de especialización inteligente mandamos a Bruselas y les dijimos a nuestros mayores, en esto vamos a trabajar? Bueno, pues el principal reto que nos hemos marcado es recuperar el liderazgo industrial de Asturias a través de la tecnología, ¿no? Yo creo que esa es la frase que tenemos que todos marcarnos, ¿no? Está claro que nosotros debemos mantener esos 4 puntos que comentaba Genaro al principio, que estamos por encima de la media nacional y que incluso nos mantiene en la media europea, pero para mantener esa potencia industrial tenemos que hacerlo a través de la tecnología, ¿no? Vale, dicho esto, bueno, pues nosotros hemos analizado esos campos de prioridad y obviamente pues esta comarca tiene mucho protagonismo en esos campos de prioridad, ya que lo que estamos llamando polo del acero para nosotros ahora mismo es una prioridad de Asturias total. Pero no solo la producción, sino el cómo introducir innovación y tecnología en ese polo del acero para que realmente podamos ser competitivos a nivel mundial, ¿no? No solo en el acero como material, que de alguna manera es una de las cosas que creemos que somos muy competitivos y Nicolás nos lo va a demostrar claramente, sino en su transformación, ¿no? Ahora mismo estamos siendo competitivos en el sector naval, ¿no? Estamos siendo competitivos en la construcción de impresionantes plantas de energías renovables por todo el mundo. Realmente estamos demostrando a todo el mundo que podemos ser muy competitivos, que nuestra industria puede ser muy competitiva, pero para mantener ese liderazgo y para incrementarlo tenemos que introducir tecnología, tenemos que introducir innovación. Entonces, bueno, pues aquí aparece pues esos retos, ¿no? Esos retos a los que hacías referencia al principio, ¿no? Aparece esa llamada Industria 4.0, que es un término que se acuñó también, yo creo que por nuestros colegas alemanes, ¿no? Que les gustan mucho esos términos, que los acuñan muy bien y después venden mucho gracias a ello, ¿no? Pero sí que es cierto que este elemento, permítanme, ¿no?, de decir un poco de marketing, pues bueno, también a nosotros nos permite
meter ese gusanillo en las industrias, en las empresas, sobre todo obviamente en las pequeñas, que son las que de alguna manera tienen menos recursos para estar al tanto de las tendencias, hacer ruido, ¿no? Y decirles a nuestras industrias que tienen que introducir tecnología, que tienen que innovar para ser competitivos y para no depender de esos costes laborales, ¿no? Que también comentaba Andrés antes, ¿no? Entonces, bueno, pues desde el Gobierno del Principado de Asturias, desde la consejería en la que el IDEPA está adscrito, pues queremos abordar ese gran reto de la industria 4.0. Lo estamos haciendo con una fase de divulgación muy potente, ya que las empresas nos acercan y nos dicen, oye, ¿eso qué es?, ¿no? Realmente yo creo que el sector metalmecánico en Asturias, además, está yendo muy por delante. La propia Fundación FEMetal, la propia Federación de Industrias del Metal, ha creado un clúster llamado Meta Industry para abordar este reto dentro de las propias empresas. La verdad es que yo creo que lo está haciendo pues muy bien y que tiene claro hacia dónde tiene que ir. Estamos haciendo, además de esa divulgación, estamos haciendo pues también un trabajo de didáctica, ¿no? De decirles a las empresas lo que es. Y además, ¿qué queremos hacer? Claro, si tenemos ese reto de que las industrias deben introducir esas tecnologías, pues claro, Asturias también tiene otro reto, y es que esas tecnologías se las puedan proveer empresas asturianas, ¿no? Claro, ese es el siguiente reto. Son los dos objetivos: que la industria asturiana se digitalice, introduzca la tecnología, pero además que esa tecnología se la pueda proveer empresas asturianas, ¿no? Lo que en el argot de esa famosa industria 4.0 se llaman habilitadores tecnológicos, ¿no? Entonces, otro de los campos de ese gran programa de industria 4.0 que queremos abordar es generar estas empresas, decirles a empresas tecnológicas asturianas que a lo mejor podían estar centradas en otros campos, pues que se centren en la industria, ¿no? Que de alguna manera desarrollen esas tecnologías de la información y de la comunicación que las orienten a la industria, y que se generen nuevos actores, ¿no? Nuevas empresas. Ahí estamos trabajando con un programa, bueno, pues me atrevo a decir pionero a nivel nacional de innovación abierta, en la que empresas grandes tractoras, ArcelorMittal, una de ellas, 7 grandes empresas, entre las que se encuentra Arcelor y otras empresas también de nuestro entorno, pues les hemos dicho, señores, ustedes tienen que ser esos ejemplos, ¿no? Esos buques insignias. Tienen que plantear esos retos de tecnología en sus industrias, y lo que vamos a hacer es que con esos retos que nos plantean vamos a hacer una llamada a jóvenes empresas tecnológicas, a jóvenes emprendedores, para que ofrezcan soluciones, y de alguna manera tutelados por vosotros, por las tractoras, y además ofreciéndoles que seáis sus principales clientes, pues desarrollemos tejido tecnológico nuevo, ¿no? Con lo cual, como podéis ver, bueno, pues estamos entretenidos, ¿no? Estamos entretenidos en hacer ver, por un lado, a la industria que tiene que ser competitivo a través de la tecnología y a través de la innovación. No queremos, además, de alguna manera, dejarles solos, queremos ayudarles a que identifiquen cuál es la tecnología que mejor se adapta a sus necesidades, y además queremos que esa tecnología se la pueda ofrecer un tejido empresarial asturiano también innovador y nuevo, ¿no? Entonces, bueno, como veis, es el campo sobre el que queremos apostar. Hablábamos de presente y futuro. Realmente no es solo futuro, es decir, no es que no se haya hecho nada hasta ahora, no es que las empresas asturianas no tengan tecnología, claro que la tienen, ¿no? Y por eso también están siendo muy competitivas. Por haceros un dato, en el 2016 ya hemos financiado desde el IDEPA a 34 empresas por hacer proyectos de industria 4.0, o sea que ya se están haciendo, ¿no? Ya han invertido más de 2,5 millones que les hemos dado nosotros, junto con otros 4 que han puesto ellos. Ya se han invertido en proyectos financiados solo por nosotros, pues varios millones de euros en introducir tecnología en la industria asturiana, ¿no? Pero bueno, obviamente nos queda mucho futuro, nos queda mucho camino. Y bueno, pues yo para terminar, lo que introduciría sería la parte de personas, que yo creo que también lo hemos venido oyendo desde los primeros discursos, ¿no? hasta ahora, ¿no? Todo este reto de la industria 4.0, de la introducción de tecnología en la industria, asusta, ¿no? Asusta por lo que puede venir para las personas que trabajan en ella. Pero tampoco nos puede dar miedo, en el sentido de que también es la garantía de la pervivencia de las empresas, con lo cual esos puestos de trabajo tendrán que, obviamente, evolucionar, tendremos que adaptarnos.
Y como mensaje positivo también, yo también soy una persona positiva y además muy orgullosa del tejido empresarial que tenemos y de las personas que forman parte de él. Nosotros desde el IDEP hablamos con muchas empresas, tanto asturianas de origen como multinacionales, ¿no? Hablábamos que aquí en Asturias, lo comentaba la alcaldesa, o sea, aquí en Asturias, lo comentaba Genaro, tenemos un porcentaje de multinacionales muy superior al que nos correspondería por nuestro peso, ¿no? Hay más de 100 empresas de capital extranjero en Asturias. Y nosotros hablamos mucho con ellas, bueno, pues por cuidarlas y porque sigan invirtiendo en nuestra región, ¿no? Y cuando yo les digo, ¿qué podemos hacer por atraer más empresas, ¿no? Decirnos, ¿qué miráis vosotros de Asturias para manteneros aquí, para seguir invirtiendo en Asturias? Y obviamente, bueno, pues obviamente a ninguna empresa despreciaría ninguna subvención, ninguna empresa desprecia ningún apoyo, ¿no?, de ningún tipo, pero nos dicen, el mejor valor que Asturias tiene son las personas y son los trabajadores. Y es nuestra cultura industrial que han, permíteme la palabra, mamado nuestros trabajadores desde hace muchísimos años, y realmente empresas que tienen plantas en distintos lugares de España y en distintos lugares de Europa nos dicen, es que nuestra planta de Asturias es diferente, es que nuestra planta de Asturias es muy competitiva. Seguramente que muchos de vosotros lo habéis oído, a muchas empresas multinacionales muy conocidas, ¿no? Y posiblemente sea las personas lo que lo pueda diferenciar. Entonces nuestro reto como asturianos yo creo que es mantener esa formación, ¿no?, apostar por nuestra universidad, que nuestros ingenieros pues salgan cada vez mejor preparados, nuestra formación profesional también sea cada vez mejor y que podamos mantener ese nivel, porque hasta ahora ha sido nuestra ventaja competitiva clara, ¿no? Con lo cual yo me quedaré ahí y obviamente pues después mantenemos el debate. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Otra catarata de ideas también muy interesantes que luego seguramente podemos profundizar. El tema de la formación recurrente, pero debe serlo, porque es muy importante. Y también ese aspecto que lanzaste, no solo apostar por la tecnología, sino crear en Asturias proveedores de esa tecnología, ese tejido alrededor de la tecnologización de la industria. Y de innovación y desarrollo sabe mucho el cuarto y último ponente a la hora en lo que en el turno de palabras se refiere, que es Nicolás Dabajo. Nicolás Dabajo es, para los que alguna vez tuvimos la ocasión de hablar con él, una joya no solo por lo que hace, sino por cómo lo explica. Muchas veces hay gente que hace cosas muy importantes y no las sabe explicar. En el caso de Nicolás se cumplen los dos requisitos. Hace cosas importantes y las sabe explicar, y además está al frente de una joya para Asturias, como es el Centro de Innovación de ArcelorMittal. Bueno, también es el responsable del mismo centro en el País Vasco. Y lo comentaba antes Andrés, uno de los dos motivos de los que tenemos que estar orgullosos, decías, ¿no? Nicolás es el tercero. No, es parte de uno. Bien, entonces te cedo ya la palabra, Nicolás, para que nos expliques un poco a lo que os dedicáis, qué es lo que hacéis y cuáles son esos retos que os marcáis, ¿no? En criterios de orfebrería discrepamos en la primera, no creo que sea ninguna joya yo de nada, pero yo creo que estamos de acuerdo en la segunda y sí creo que el centro sí lo es y el ecosistema innovador que hay alrededor sí lo es claramente diferenciador. Había preparado una presentación, pero yo creo que, no sé si como soy de I+D, vine con un carro de datos y con dispositivos para enseñarlo y todo, pero yo creo que... pues funciona. ¿Funciona? Sí, funciona. Muchas gracias al equipo técnico que subsanó esto. Simplemente la idea era mostrar un poco algo obvio y conocido por todos, ¿no?, que es la correlación que existe entre innovación y desarrollo, ¿no?, desarrollo social y de riqueza social al final del entorno. Hay muchos estudios donde claramente los países y los entornos que más invierten en innovación pues tienen mejores tasas de crecimiento y de evolución. También a nivel de empresa, evidentemente, pues las empresas líderes y aquellas empresas que todos reconocemos en las marcas mundiales tienen grandes inversiones en I+D o están clasificadas, si no tienen grandes inversiones en I+D, como
empresas de gran cultura innovadora, ¿no? Que no todo se resume en el gasto en I+D, sino también en la cultura en la que se desarrolla la actividad de la empresa, ¿no? Y también me gusta el tema de las 10 empresas, porque veréis que en las 10 empresas que más gasto de I+D tienen, empresas industriales. Realmente les parece que la I+D es una cosa que Google y más, y realmente gran parte de la investigación y desarrollo se hace en el entorno industrial, ¿no? Esto es un mensaje sencillo de por qué las empresas invierten en I+D, ¿no? Está claro que hay una curva de recuperación de una inversión en I+D, y cuando consigues ir añadiendo nuevas curvas con nuevos productos que van surgiendo cuando una empieza a declinar, es cuando consigues mantener un crecimiento sostenido. Y también cuando tienes centros de I+D o cuando tienes sistematizado el proceso de investigación, es cuando consigues mover ese eje que está a la izquierda un poco a la derecha y hacer que los periodos sean mucho más ágiles y que la recuperación de las inversiones que haces en I+D sea mucho más rápida, ¿no? Yendo a España, este gráfico no es muy alentador, pero tampoco, yo, como muy bien decía Andrés, que es una persona muy sabia, hay que venir llorado a estas cosas, pero bueno, refleja bien la situación relativa, ¿no?, de España en materia de I+D. Pues es cierto que no somos una potencia a nivel inversor. Si lo comparas, nuestro 0,7 aproximadamente de la inversión mundial en I+D, en el 14 de Japón o el 38 de Estados Unidos, pues estamos lejos. En el entorno europeo que Jonás domina totalmente, pues estamos en esa zona de países amarillos, que están ahí reflejados, que son los de I+D moderado, que es un término políticamente correcto para definir lo que todos entendemos. Y los hay naranjas, sí, creo que sí, es todavía peor, ¿no? Hay un escalón debajo, no nos preocupemos. Y en materia de datos generales, pues es verdad que la inversión en I+D está por debajo de la media europea y por debajo de la media norteamericana en términos de porcentaje del PIB, de número de empresas innovadoras, etcétera. También es cierto que tenemos un entorno de empresas en España pues potente, rico, mucho más de lo que parece. Si nos empezamos a fijar en el número de empresas que aparecen en el top 20, top 30 de su sector, pues aparecen muchas, muchas del entorno industrial, pero también banca, etcétera, que tienen una posición relativa importante. Es cierto que eso no se refleja, a su vez, en que esas empresas tengan un posicionamiento alto dentro de la I+D mundial, ¿no? La primera empresa española, de matriz española, que tiene un posicionamiento en I+D dentro del scoreboard del 2015 de la Unión Europea en materia de I+D, es Telefónica, y está posicionada, me parece que es en el puesto 109 o por ahí, ¿no? O sea, realmente a partir de ahí están todas las demás hacia abajo, ¿no? Y hay un criterio, una cuestión importante que yo creo que marca también por qué no se hace mucha I+D en España, porque todavía no se hace mucha I+D en España, que es esto que casi no se lee al aumentar la transparencia, pero es nuestro porcentaje de exportación de alta tecnología. Nuestro porcentaje de exportación de alta tecnología es un tercio, por ejemplo, de la exportación que tiene en el marco total Francia, por poner un ejemplo inmediato de un entorno cercano, ¿no? Entonces, eso marca nuestros ritmos productivos. Nuestros ritmos productivos se reflejan bien en lo que exportamos poca alta tecnología porque realmente no producimos todavía a ese ritmo, pues como puede ser Francia, Alemania o los países que están en la parte superior de esa lista. Hay una cuestión importante que a mí me gusta reflejar también por un poco de marketing de las multinacionales, y es que el peso de las multinacionales en el tejido empresarial español, pues según cifras están 15 aproximadamente, un 20%, sin embargo supone el 35% de la inversión en I+D. Eso quiere decir que hay un factor multiplicador y que las multinacionales que trabajan en España invierten en I+D por encima de la media nacional, lo cual, bueno, pues es un factor positivo. Siempre hablamos, las multinacionales, parece una cosa, bueno, voy a decir así un poco
demonizadas y un poquitín las multinacionales parecen como un ente despiadado, capaz de todos los males, pero también tienen lados positivos, ¿no? Y aquí en Avilés, que tenemos una densidad, como antes comentabais, de multinacional por metro cuadrado mayor de España, que no lo había pensado nunca, pero es una buena reflexión, yo creo que tiene un aspecto muy positivo y que se refleja en lo que comentabais antes, ¿no? De forma natural empiezan a aparecer centros de I+D que no son más que fruto de esa inversión multinacional traducida en los factores de I+D asociados, ¿no? Y pensando, bueno, un poco, viene al punto lo de Santi, que es una persona brillante en sí mismo y que seguro que cuando sus hijas le dijeron que querían ser famosas está todavía recuperándose de ello, porque es un tecnólogo extraordinario y una persona entrañable además. Sí que es verdad que hay cosas que favorecen la I+D en España y probablemente no la estemos todavía utilizando a un nivel adecuado, ¿no? La situación en formación, pues no voy a entrar en ella ni corresponde, pero evidentemente hay un desequilibrio en materia formativa en España. Si miramos las cifras, España tiene un 48% de población con estudios primarios, un 22% con estudios secundarios y un 30% con estudios terciarios, ¿no? Si lo leemos bien, eso es un gran problema, porque hay un exceso de población solo con estudios primarios. Tendríamos que trabajar mucho más en promover la formación secundaria, claramente en línea con el resto de países de Europa, pero en términos de formación terciaria, que es muy importante para la I+D, estamos posicionados a un nivel equivalente al del resto de países europeos. Si nos vamos a porcentajes de ratios de ingenieros por población o de otros datos, incluso España se sitúa por encima de países de su entorno. Alemania, Francia, etcétera, tiene en torno a un 0,11%, 0,12% de población técnica en nivel terciario, y España tiene el 0,14%. Pues precisamente, como decía Andrés antes, la clave es no perder esa fortaleza, porque la gente empiece a pensar que eso no tiene recorrido, que no tiene futuro, etcétera. Otro punto importante a favor de la I+D en España es el número de publicaciones científicas. Bueno, todos hemos dicho alguna vez y hemos denostado que el exceso de publicaciones de la universidad, ¿para qué nos sirve? ¿No? No sirve para nada, porque esto no vale para nada, porque aquí publica cualquier cosa cualquiera, etcétera, etcétera. Se nos llena la boca, somos muy hispanos para eso, nos animamos a decir que lo que hacen los demás no está bien, pero la verdad es que yo he recorrido decenas, por no decir cientos, de universidades en todo el mundo y he visto a todo el mundo hacer lo mismo. O sea, en todo el mundo, sea el MIT, sea Stanford o sea la Universidad de Oviedo. Es decir, la gente publica lo que puede, con unos criterios de calidad, pues según la persona, y la verdad es que creo que es un medidor más objetivo de lo que parece. Yo creo que a veces tendemos a no valorizar lo que tenemos, y la posición en España de publicaciones científicas es extraordinaria. O sea, estamos, me parece, ubicados el 9º o el 8º país en materia de publicaciones científicas. Eso traduce una realidad de conocimiento mucho mayor de la que parece. Yo creo que a veces tiramos piedras contra nuestro tejado y deberíamos de cuidar y promocionar más lo que tenemos, ¿no? También tenemos otras oportunidades, y este informe lo guardo como oro en plata porque es del país vecino Francia, con lo cual pues me da más argumentos para explicar cosas, a veces en mi propia casa también, y básicamente sitúa a España como el país en materia de inversión de I+D, el segundo país más rentable en materia de inversión de I+D, solo detrás de India, ¿de acuerdo? Es más barato invertir en I+D en España que invertir en China. Es mucho más barato que invertir en Italia, en Francia, en Estados Unidos, por supuesto, que es el país más caro, ¿no? Quiero decir que al final tenemos una serie de ventajas competitivas en coste, en formación, en talento, en conocimiento que existe ahora mismo en España, ¿eh? Y no estoy hablando del pasado, hablo de lo que hay a día de hoy. Y luego, bueno, pues la verdad es que hay mucha gente dispuesta a decirnos lo que tenemos que hacer, ¿no? A lo mejor hay más gente dispuesta a decirnos lo que tenemos que hacer que dispuesta a hacerlo, pero realmente hay decenas de informes que nos dicen cómo podemos promover
la I+D en España, cómo podemos mejorar la implantación de la I+D industrial, pues desde los informes Cotec a la Fundación I+E, Marca España, etcétera. Desde luego hay decálogos de cómo promover la I+D, con lo cual sabemos lo que necesitamos hacer. Y todos ellos convergen en una serie de puntos que intenté sintetizar ahí, ¿no? Por un lado está, y fundamental, el fomento del mercado innovador. España aún, y por ese, si lo enlazamos con el dato que antes os presentaba sobre exportación de alta tecnología, España todavía es un mercado claramente orientado al coste. Es un mercado que promociona o que trabaja muy orientado a ofertas diferenciadoras en coste, no tanto diferenciadoras en innovación. Y cuando falta la atracción del mercado, resulta difícil que toda la cadena se mueva, empezando por la parte industrial, ¿no? Entonces, muchas veces te encuentras, yo cuando hablo con empresarios del polo del acero y del entorno inmediato, que ellos no encuentran una gran motivación para generar innovación porque sus clientes no se lo piden. Y si no te lo piden, es muy difícil que tú llegues a hacerlo, ¿no? Entonces, es necesario promover el mercado innovador para que la cadena funcione, no se necesita mucho más. Es necesario equiparar las condiciones pues con el entorno inmediato para favorecer la I+D. Al final tenemos un entorno donde competimos entre países, la globalización en ciertos niveles es verdad que se ha redefinido, no sé muy bien cómo expresarlo, pero es verdad también que tenemos unos países como Francia, por ejemplo, al lado, que compite con nosotros en materia de atracción de inversiones de I+D. Tenemos que ser capaces de equiparar las condiciones con esos entornos. Por otro lado, el sostenimiento de las ventajas que antes mencionaba. Si tenemos un talento que está, si no por encima, probablemente sí que mucho más divertido que el talento que tenemos alrededor y un coste moderado en materia de I+D, pues tenemos que seguir manteniéndolo, promover un tejido empresarial, como decía Eva antes, adecuado para la innovación. Pues claro, cuando tienes un montón de empresas con una sola persona, pues pedirle que sea gerente, trabajador, financiero, comercial y encima decirle, oye, saca tiempo para hacer I+D, pues vamos, es ridículo, no hay capacidad para hacer eso, ¿no? Entonces hay que promover un tejido empresarial adecuado para todo ello. Y en línea con las multinacionales creo que atraer inversión extranjera trae de facto inversiones en I+D si se hacen bien las cosas. Yo creo que lo que ha ocurrido en Asturias pues tiene mérito, es gracias al trabajo de un equipo de gente absolutamente extraordinario y volcado en hacer lo que antes comentaban, el centro de I+D, etcétera, pero también es una consecuencia lógica de la inversión de una multinacional, ¿no? Y de cómo atraer inversiones de I+D. Y luego, bueno, pues apoyar que la inversión en I+D sea algo sostenido en el tiempo, no es algo que puedas hacer con carácter esporádico. Tú no puedes coger y hacer un plan de choque en inversión en I+D más I. Eso necesita un tiempo para poder estabilizar los procesos de generación de I+D y poder traducirlos en realidades empresariales, ¿no? Y en particular en la industria. Eso requiere tiempo porque tienes que transformar tus procesos productivos y no solo tus productos. Al final tienes una doble transformación asociada a la innovación, ¿no? Y eso exige unos plazos, con lo cual hay que sostener la inversión en I+D. No puedes simplemente, pues en un arrebato, ponerte a invertir en ello y pensar que vas a solucionar el problema. Hay un punto importante y es que antes hablabais de Industria 4.0, no sé qué. Yo hace 3 semanas pues, me invitaron a una convención en Toronto y tuve que dar una charla y cuando llegué allí descubrí que el tema era Industria 4.0 porque inicialmente era otro. No tenía nada así preparado ad hoc y entonces empecé diciéndoles que yo no tenía ni idea de lo que era la Industria 4.0, pero que sí sabía lo que era el capitalismo 1.0 o el mercado 1.0. Al final hay tecnologías nuevas que generan nuevas oportunidades de negocio y si no las aprovechas tú, las aprovecha otro. Es una realidad. Al final aparecen una serie de tecnologías, sobre todo, y yo creo que se habla mucho de robótica y de todo este tema, pero sinceramente donde veo una eclosión mayor y donde veo un despegue brutal es en materia de inteligencia artificial,
herramientas que ayudan a tomar mejor decisiones, pero incluso a sustituir algunas decisiones que se estaban tomando con carácter casi automático. Y esa oportunidad de negocio, evidentemente, hay que aprovecharla, porque si no la van a aprovechar otros que generarán riqueza en sus países o en su entorno y en el entorno laboral de las empresas donde ellos estén. Con lo cual, no hay una opción. O sea, la única opción es aprovechar esa oportunidad que se genera con las tecnologías que aparecen y aprovecharla aquí. Y aprovecharla en el entorno industrial para que tenga una continuidad el entorno industrial en su conjunto, no solo como elemento fabricador, ¿no?, de bienes. La alcaldesa antes tiraba el guante sobre la manzana del acero y antes hablabais del polo del acero y de todo esto, pues si queréis luego os puedo comentar algo más, pero bueno, yo creo que se ha difundido, quizás con poca fortuna en el mensaje de comunicación, claro, pero la manzana del acero no es más que una infraestructura única, que no existe en ningún lugar del mundo, donde se va a permitir la aceleración de desarrollos de procesos y productos asociados al acero, pero en un valor conjunto, considerando el conjunto de la cadena de valor. No solo el fabricante de acero, no solo el transformador de acero, no solo el que integra las soluciones del acero, sino poniendo a todos juntos en un entorno donde, con una serie de infraestructuras que cada uno va definiendo y que va construyendo para que sean compatibles entre sí, puedan agilizar los ciclos de desarrollo de nuevos productos y los procesos que vienen derivados. Y que lo hagan aquí, que no hace falta ir a cualquier otro sitio a hacerlo, sino que lo puedan hacer aquí. ¿Y por qué es importante hacerlo aquí? Porque el ciclo de integración de la tecnología es evidente que es función directa de la proximidad. Al final, cuando estás muy cerca del desarrollo tecnológico, la integración que puedes tener en las empresas que están en el entorno inmediato es mucho más rápida. Entonces, tiene sentido hacerlo aquí, genera riqueza en el entorno inmediato y es un proyecto muy interesante. Y yo creo que, no sé, seguro que me dejo muchas cosas, pero no os aburro con más datos y con más... Ahora en el debate seguro que tienes ocasión de... Pues abrimos precisamente ese turno de debate. Yo tendría decenas de preguntas para cada uno de los ponentes, pero bueno, como tampoco es cuestión de abusar y luego además hay que darle también, por supuesto, tiempo al público para que pregunte. Empezando por el final, que tampoco es el final porque también lo mencionó Andrés en su discurso, el tema de la formación. Hay algunas cosas de las que dijiste que no sé si pueden sonar contradictorias, seguramente no lo sean, pero a lo mejor es conveniente aclararlas. Hablabais de que había déficits en la formación, comentaba Eva, ¿no? Problemas, y sin embargo, por otra parte, también lo comentó, hablaba Andrés de esa necesidad de cambio de mentalidad en la formación. Bien, por otra parte, esos datos que tú aportas, Nicolás, sobre el nivel de ingenieros, tal. Entonces, ¿qué es exactamente lo que falla? Quiero decir, cuando se habla de que en España falla la formación necesaria para el acceso al sector industrial, ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿Qué tipo de profesional es el que se requiere y no está llegando? ¿Qué carencias tiene a nivel de personal el sector industrial? Y luego una repregunta sobre esa pregunta. ¿Encontréis dificultades en la comunicación, en los cauces de comunicación con el ámbito académico? Es decir, la conexión entre los investigadores, muchas veces la gente que hace ciencia y luego esa aplicación en el ámbito industrial es muchas veces, no sé, dificultosa o... Si queréis, lo único que os puedo referir es el dato sí, que existe. Y sí, es que el déficit quizás no esté tanto hoy en el tema de titulados universitarios, sino que está en ese 22% de formación secundaria, de formación en FP, de formación secundaria, frente a datos en Alemania o en otros países, donde tienes el 50% en ese rango de población. Y eso pues, es un déficit
O sea, que el problema numérico. radica más en esa formación secundaria. Por lo menos los datos ahí lo revelan. Otra cosa es la adecuación de la formación terciaria a las necesidades de I+D. Y ahí lo que se puede anticipar es una evolución negativa, vamos a decir, y es donde llega el reto de futuro, porque sí declina el número. Es decir, al margen de que la cifra a día de hoy sea buena, sí declina el número. Yo creo que el problema en la formación profesional, por decirlo coloquialmente, es la desconexión que hay. No sé la cifra exacta, pero me da la sensación, a lo mejor estoy equivocado, que la primera familia de formación profesional en España es la administrativa, manda narices. Manda narices. Entonces, administrativa y servicios relacionados. Entonces, eso todavía empeora la cifra. Creo que ese es el mayor problema. Luego, como decía antes Nicolás, no tenemos que echarnos. La gente sale con una formación mejor, peor, más académica, menos académica, pero lo que sale, tanto de el que sale de la formación profesional, tiene la cabeza razonablemente amueblada y no es un tema luego de un proceso permanente de formación. Lo que hay que olvidarse es por definirlo a la ingeniería, del ingeniero de los años 40, que ya salía siendo director general y que ya no necesitaba aprender nada. Eso se terminó hace muchos años, no existe. Yo creo que eso está bien y creo que hay que seguir avanzando en ese camino y sobre todo no cortarlo. O sea, lo que no se puede pedir a los chicos jóvenes es que si eligen hacer formación profesional mecánica o eléctrica, los miren mal, sus compis. Y lo que no se puede pedir a alguien es que... O sus padres. O sus padres, ¿no? Que sus padres lo que quieren es que sean futbolistas. Ojo, que eso es un drama, pero es lo que quieren sus padres. Y mirar lo de la tele, cuando se pegan los padres y lo otro, cuando los padres cogen... Son los padres los que pegan, no los chicos. No se puede pedir que cuando un chaval decide estudiar en la universidad, pues que todo se le ponga más... No hay que pedirle a la gente que sea un héroe 24 horas al día. Las carreras de ingeniería en España son complejas, vamos a decirlo así, son complejas. Entonces, claro, el nivel de heroísmo que les tienes que pedir a la gente tiene que ser razonable, no tiene que... Y eso es algo que tenemos que avanzar, y hay que avanzar. Hay una parte graciosa, digo, para ponernos la parte positiva, ¿no? Hace 2 años, los alemanes empezaron a dar, la Asociación Alemana de Siderurgia de ingenieros siderúrgicos, empieza a dar el premio a la tesis doctoral del año. El primero que dieron fue una investigadora española, que ahora mismo trabaja en el centro de I+D de ArcelorMittal en Francia, pero entonces era una chica que hizo la tesis doctoral en un centro tecnológico en Madrid, en Getafe, y fue el primer premio que dieron, y además tiene mucho mérito porque no habla alemán. O sea que, entonces, esa es la parte positiva que tenemos que ver, que tenemos muy buenos profesionales. Y lo que tú decías antes, lo que decía Eva, esa es la ventaja competitiva. Aparte de ser más simpáticos, de ser menos aburridos y tal y cual, pero además son buenos profesionales. No hace falta ser un triste para hacer bien el trabajo. Eva, cuando decías tú en incidir en formación, ¿te referías precisamente a ese tipo de formación? A ver, nosotros, pues en todo este proceso que estamos intentando hacer de fomentar la introducción de la tecnología en la industria y además en desarrollar nuevo sector, ¿no? Nuevo tejido industrial tecnológico, ahí, claro, lo que estamos viendo es que sí que es cierto que en Asturias, además, hay una producción de ingenieros o de informática histórica, ¿no? Pero que tiene que aumentar. O sea, las empresas nos demandan que haya más informáticos, sobre todo, ¿no? Sobre todo yo creo que ingeniería o informática. Ahora mismo el reto... O sea, hacen falta más ingenieros. El reto de la digitalización, que no solo es para la industria, que es para la banca, que es para los servicios, o sea, va a requerir muchísimos más ingenieros, muchísimos más informáticos que los que ahora mismo está produciendo en la universidad. Y lo estamos encontrando, o sea, obviamente hablando de futuro, ¿no? A día de hoy yo creo que pues todavía estamos siendo capaces de atender esa demanda, pero a medio plazo tenemos que convencer a nuestros jóvenes que elijan esas carreras porque yo creo que la demanda ha cambiado, ¿no? Ahora mismo todo el tema de programación es una necesidad, ¿no? Con lo cual yo creo que es uno de los cambios que decíamos, ¿no? ¿Va a desaparecer empleo? Bueno, va a transformarse, ¿no? Y posiblemente pues
pues tanto en formación profesional como en gente ya con una titulación universitaria, pues la demanda de gente que sepa programar, que sepa introducir esas tecnologías de digitalización, pues va a ir creciendo exponencialmente y vamos a necesitar más personas con esa titulación. No sé si, Jonás, cuando hablas de reindustrializar Europa, ¿tiene algo que ver esto de lo que estamos hablando ahora respecto a la nueva formación, a esas necesidades de formación? Lo que comentaba antes también Eva, de crear un tejido de proveedores tecnológicos. ¿Por dónde va el concepto de reindustrialización que decías que Juncker, ¿no?, lo había mencionado recientemente? ¿Por dónde van los tiros en ese sentido? Solo para decir, Juncker es hijo de obrero siderúrgico. Antes. Sí. No, probablemente en el debate este sobre la formación en España y la diferencia en formación secundaria, probablemente el problema donde lo tenemos es en formación primaria. Es que hay mucha gente en la primaria. O sea, no se trata de que tengamos a muchos en educación terciaria y a muy pocos en secundaria. No, es que tenemos pocos en secundaria porque tenemos a muchos con solo educación primaria y eso, en fin, deberíamos ver qué podemos hacer para resolverlo. Sobre el proyecto de reindustrialización, pues yo creo que eso es un debate amplio que está en las sociedades occidentales desde hace ya probablemente una década. El proceso de terciarización de la economía, una parte del cual pues tiene todo el sentido en la medida en que procesos industriales de bajo valor añadido, con salarios reducidos, se van a otras economías, y esto es una evolución que, en fin, podemos intentar retardarla si nos interesa o no, pero en realidad es el signo de los tiempos. Y lo que nos hemos encontrado es que ha habido un crecimiento también muy pronunciado del sector financiero en general, que ha de alguna manera desnaturalizado parte de los procesos económicos en los que vivíamos, del capitalismo 1.0, podríamos decir, ¿no? Hay un proceso de desvirtualización de la economía de mercado vinculada al crecimiento del sector financiero, que unido al proceso de deslocalización de producciones industriales de bajo valor añadido a otras geografías, ha dejado en Europa un espacio, pues en fin, en el cual, como sabéis, la industria ha perdido peso, ¿no? ¿Y supone recuperar todo eso que...? Yo creo que la estrategia no es recuperar lo que se ha ido, sino poner los mimbres para que Europa se reenganche a las nuevas olas industriales, donde todo el proceso de digitalización, de robotización, de I+D, pues encuentre un espacio, encuentre un espacio de desarrollo en Europa. Yo creo que nadie puede pensar en recuperar, en fin, industrias que se han ido, que probablemente ni los propios europeos estaríamos a gusto con tener esas plantas industriales que existían en nuestros entornos hace 50 años. Lo que se trata es de estar al frente de esta nueva revolución tecnológica, que es una revolución que entronca directamente con los servicios avanzados, con la industria, con la robotización, y en la que Europa tiene que estar ahí, ¿no? Sacas ese tema interesante de la robotización, que precisamente va muy ligada a la innovación y al desarrollo. Es decir, la innovación permite avanzar tecnológicamente, dar grandes saltos cuantitativos y cualitativos, pero claro, plantea también problemas laborales. Este es un debate, no es nuevo precisamente, pero ahora se habla mucho de no sé si son modas, no sé a qué se debe exactamente, pero de golpe ha salido el tema de la robotización, ¿no? Que se van a perder cientos de empleos en el sector de la industria. ¿Esto es así? ¿Hay que asustar a la gente o realmente hay que contextualizarlo? Es decir, ¿hacia dónde vamos? El sector industrial tiene que aceptar que va a perder empleo a corto o medio plazo por precisamente ese proceso de digitalización. Incluso en algún partido político he leído recientemente que ya planteaba penalizar esa digitalización, con los riesgos que eso puede conllevar, ¿no? ¿La situación va por ahí o...? Puestos a jugar a lucubrar sobre el futuro, yo no me voy a... no entro ahí, ¿no? Realmente, probablemente Nicolás, que es un gran, ¿no?, innovador, sepa más por dónde va a ir de lo que yo pueda tener una intuición. Lo que es verdad es que en el proceso de desarrollo económico siempre ha habido cambios tecnológicos que generan disrupciones
y que esas disrupciones pueden ser Y estamos en un momento... pueden ser lo suficientemente importantes en el corto plazo que generen problemas sociales. Es decir, sin duda, a largo plazo, el desarrollo económico es la base del crecimiento y, por lo tanto, que seamos capaces de generar más con menos es la base del crecimiento y no podemos estar en contra de eso, ¿no? Lo que es verdad es que en momentos puntuales esos procesos pueden ser tan disruptivos que pueden generar problemas de estabilidad social. Y esto es lo que tenemos que resolver, porque probablemente estemos enfrentando una situación como estas. Cuando se habla, por ejemplo, de poner impuestos a nuevas tecnologías, en mi opinión, a mí esto me genera muchas dudas. Fundamentalmente porque, como no sé lo que es un robot, no sé cuál es el hecho imponible en este caso, ¿no? O dicho de otra manera, no sé cuán disruptivo es más un robot que un ordenador en un momento dado, ¿no? Con lo cual, me cuesta trabajo ver cuál es la base imponible sobre la cual poner el impuesto. Ahora bien, lo que es absolutamente cierto es que ese nuevo stock de capital lo que hace es incrementar de una manera muy sustancial la productividad del trabajo de algunos trabajadores y aumentar la rentabilidad del capital. Y, por lo tanto, si bien no veo muy claro cómo poner un impuesto ahí, lo que sí veo es que eso genera unas rentas extraordinarias que antes no se generaban y que ese incremento de la productividad del trabajo y ese incremento de la productividad del capital tiene que ser captado a través de las vías fiscales, es decir, a través del sistema redistributivo para hacer políticas públicas y ayudar a hacer ese proceso menos disruptivo, ¿no? O acompañar a las personas que en ese proceso puedan sufrir, ¿no? ¿A ti, Andrés, te da miedo que los robots paguen impuestos? No, a mí me parece que la nueva discusión sobre los robots tiene un poco de tecnofobia. En algunos son vicios de niño rico. Son vicios. El movimiento ludita es del siglo XIX, de principios del XIX. Y todavía, como soy viejo, me puedo permitir recordar, todavía recuerdo yo cuando en algunas fábricas de componentes de automoción españolas, que es una de las industrias punteras de este país, se empezaron a poner robots, se tuvieron que poner jaulas para defenderlos de los trabajadores. No estoy diciendo algo que he visto con mis ojos hace 30 años. No estoy hablando del Pleistoceno ni nada. Ya sé que para muchos 30 años es el Pleistoceno, pero eso lo he visto yo en Fuenlabrada, protegido, y la protección del robot era precisamente porque claro, la cadena, el robot no se para. Entonces, eso, vamos a ver, yo coincido con Jonás. Las empresas lo que tienen que hacer es pagar impuestos por sus beneficios. Si ganan más dinero, pagarán más impuestos. Pero los que hemos conocido la siderurgia hace muchos años, estaba llena de trabajadores y la productividad era infinitamente más baja que ahora. Lo que hay que hacer es encontrar, y no es un tema de hoy para mañana, es un tema, yo coincido con Nicolás, que el reto de la inteligencia artificial es mucho más disruptivo, porque lo tenemos ya, los malditos algoritmos. Todos utilizáis Google, todos. Pues cuando entráis en Google, ¿de verdad creéis que la lista que os sale es arbitraria? No. Solo Movistar sabe más de vosotros que Google. Entonces, cada vez que entráis, os dice lo que cree su algoritmo, con independencia de que sea bueno, malo o regular. Y si alguna vez has tenido la mala suerte de buscar un hotel en las islas Maldivas, cada vez que entres te dirá ofertas en las Islas Maldivas, si no has borrado las cookies, y aunque las borren muchas veces. Entonces, eso ya está. Y eso es parte de esa inteligencia artificial. La parte de los robots llegará. Son cambios tecnológicos, aumentarán la productividad, y si aumentan las rentas habrá que grabarlo. Lo otro es un tema puramente de tecnofobia. Eso es como cuando la gente le ha dado en Europa, y en España algunos me decían, a los niños no hay que vacunarlos, que tengan narices y que vayan al Congo a decírselo a una madre. Entonces yo creo que es un tema de niño rico. ¿Que va a haber desarrollo tecnológico? Sí. ¿Que va a haber robotización? Sí. ¿Y que va a avanzar? También. Pero que no, la solución es que si hay más rentas, la sociedad, por vía del Estado, tenga más recursos para organizar la transición, para mejorar la formación.
¿Qué queremos volver? ¿A la agricultura sin tractores? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta que hay que hacerle ¿queremos volver a la agricultura? Porque los tractores fueron disruptivos. Oye, escuchándoos, me quedé con la duda. No sé si en el viaje a Toronto te la aclararon a ti. ¿Qué es la industria 4.0? Sí. Bueno. Los cuatro lo mencionasteis, pero... Simplemente sin obviamente atreverme a dar la definición, ni mucho menos, porque yo empecé diciendo que era una herramienta de marketing de los alemanes para vender, ¿no? Más. ¿Y lo están logrando? Bueno, yo creo que están muy bien posicionados. Libros, por lo menos. Y todo. Claro, ha vendido el concepto. Aquí hay dos conceptos nuevos que todo el mundo utilizamos. Empiezo por ponerme yo. Uno es la economía circular, que es un invento de McKinsey. Es un invento de McKinsey. Si cobrara royalties cada vez que dijera alguien economía circular, ya se forraba. Y el otro es la industria 4.0, que en el caso de nuestra industria, con perdón, es una tontería. Otra cosa es la parte de integración con los clientes, que es donde hay que avanzar y donde decía Nicolás y decías tú. Pero dentro de la industria, eso ya está. Es un invento de Siemens para vender más. Digo Siemens por decir el padre de la... Es que además, como tienen un efecto de marketing, pues por ejemplo nos hemos quedado todos con la robótica, ¿no? Que hablábamos. Decías que te ibas a atrever a dar una pequeña definición. No, que no me voy a atrever a dar la definición, pero sí que me voy a atrever a lanzaros otras tecnologías, además de la robótica, que se engloban en esa industria 4.0, ¿no? En la industria 4.0 está, pues por ejemplo, la fabricación aditiva, la impresión 3D, ¿no? Que es algo que me consta que además el centro de I+D de Arcelor ya está también pues testando y bueno, pues es una revolución en sí misma, ¿no? Pero también está todo lo que es la industria conectada, ¿no? Que al final es, como bien decía Andrés, pues conectar la industria, el proceso, junto con la parte logística, la parte de clientes, poder obtener información y datos de absolutamente toda la cadena de valor de la industria y que esos datos a través de inteligencia y bien gestionados nos permitan tomar decisiones pues más inteligentes, por decirlo de alguna manera. Está la nube, el cloud computing, está la ciberseguridad, algo tan importante como la ciberseguridad, bueno, pues para toda esta digitalización de las empresas. Bueno, está la realidad virtual, la realidad aumentada. O sea, hay muchas más tecnologías que no solo la robótica, que está en ese concepto de industria 4.0, que no deja de ser de introducir muchas tecnologías en la industria para hacerla más productiva, para hacerla más competitiva, con lo cual es un término marketingiano, ¿no? Que engloba pues muchas tecnologías que ya se están utilizando, sobre todo, por ejemplo, la industria del automóvil, o por supuesto ya lleva utilizando. Y la siderurgia ha sido, claro, la siderurgia yo creo que también, bueno, pues porque va parte de esa cadena de valor, ¿no? Ya llevan utilizando muchas esas tecnologías y hay otras pues más nuevas, ¿no? Pues como la impresión 3D, como la realidad aumentada, como incluso el uso de los drones, ¿no? Para ciertas cosas. Pero bueno, son un conjunto de tecnologías que lo que tenemos que intentar hacer es pues que, por un lado, lo dicho, las industrias las vayan incorporando y también generar pues empresas tecnológicas que ofrezcan, ¿no? Que se palíe también pues a lo mejor una reducción de ese empleo en esa industria paliada por el desarrollo de industria tecnológica que pueda ofrecer esas soluciones, ¿no? Yo creo que Nicolás, 10 segundos. 10 segundos para definir la industria 4.0 es complicado. No, básicamente, a mí me parece el comentario de Jonás extraordinario. Me refiero, es difícil tipificar el efecto que tiene un ordenador. Me refiero, probablemente haya tenido más efecto en el empleo que un robot que hace así, ¿no? Realmente, quiero decir, es un poco, es tan amplio que es un debate que tiene que parcelarse y que tiene que estructurarse de otra manera. No puedes debatir en términos generales sobre Industria 4.0 y la relación con el empleo o con los impuestos. Tiene muchas facetas y es muy grosero tratarlo así. Perfecto. ¿Quieres apuntar algo breve? No, bien. Pues nada, damos ahora la palabra al público, turno de preguntas. Han quedado muchísimas cosas en el tintero, a ver si alguna más sale ahora durante las intervenciones. Sí. Buenos días. ¿Me oyen bien? Bueno, yo quería referirme un poquito sobre la contaminación. Entra en el caso, ¿verdad? Resulta que las empresas amenazan con marcharse a otros países que les cobran menos por contaminar. Yo diría que les tenía que cobrar igual o más por reincidir
y dejando un lastre atrás que luego hay que descontaminar y va a quedar como el huerto de Milín, que les patates saben a oricios con serrín. Y no van con la evolución que llevan detrás de sí a un planeta diferente, sino que si estando en este planeta y la Comunidad Europea y a nivel mundial tenían que tomar cartas en el asunto. Disculpe, sí, a ser la pregunta, porque si no va a ser imposible que hablemos. Bueno, la pregunta en sí. Sí. Yo no es pregunta o que sea contestación de los ponentes. Sí. ¿Qué medidas deberían de tomar para que no se marchen por las buenas dejando el lastre que dejan y a contaminar otro sitio que a lo mejor está virgen? Nada más. Gracias. Sí, Jonás. Juntamos unas cuantas. Juntamos. Sí, vale, sí. Efectivamente, podemos juntar varias preguntas y luego responderlas de forma breve. ¿Alguna pregunta más? Hola, muy buenas. Mira, yo pertenezco a la red de Centrosat, que es una herramienta del IDEPA, para justamente llevar a las pymes la tecnología, ¿no? Intentar convencerles. Y a mí siempre me choca un poquitín que en todo este tipo de eventos donde hablamos de tecnología, donde hablamos de industria, donde no están justamente es la mayor masa empresarial, que son las pymes. Y, bueno, justamente por eso, digamos que la red de Centrosat está intentando hacer muchas cosas en ese sentido. Yo creo que hay que insistir, o qué herramientas podemos hacer para insistir a las pequeñas pymes para llevarles este conocimiento. Porque está claro que aquí no suelen venir estas pymes, están metidas en sus procesos industriales, con el día a día, y bueno, ahí hay un problema muy grave. Entonces, a ver qué herramientas o qué opciones tenemos para poder llevarles este conocimiento y este interés por apostar por las nuevas tecnologías a estas pymes. Perfecto. Venga, otras dos. ¿Nadie más? Bueno, pues... Bueno, el exministro Miguel Sebastián, que era uno de los que en principio teníamos en la planificación para participar, nos manda un saludo y disculpa su ausencia en esta interesante jornada, según sus palabras. Y quiere participar también mandándonos unas preguntas. Yo voy a centrar en dos. ¿Qué política industrial se puede hacer desde España, dadas las limitaciones que impone la Comunidad Europea con las ayudas de Estado? Otra segunda pregunta de Miguel Sebastián. En materia de energía, ¿qué podemos hacer para rebajar la factura eléctrica de los grandes consumidores de electricidad sin que la Comunidad Europea lo considere ayuda de Estado? Bueno, ¿quién responde al ministro? Al exministro. No, yo respondo yo directamente. Hay que tener un poco de por favor. Hombre, vamos a ver, nosotros somos educados. Por no haber venido, lo primero. No, por no haber venido, por supuesto, porque además ha perdido una oportunidad única de discutir. Pero luego, hombre, cada uno tenemos nuestra historia, que no me cuente guasas. El doctor Sebastián, hombre, que no me cuente guasas. Yo creo que, en fin, es mejor no responderle porque sería mal educado responderle aquí, sin estar el presente. Pero todo lo que él pregunta estuvo primero de director de la Oficina Económica del Gobierno y luego de presidente del Gobierno y luego de ministro de Industria. Hombre, no hace falta hacer eso. Ya que he empezado yo, brevemente, las pymes, el problema de las pymes es que aquí son PIS. Es que cuando hablamos todos, y todo el mundo, de los políticos y eso, de las pymes alemanas, a mí ya me gustaría las pymes alemanas. Yo dirijo una pyme, 9 personas. Pues, oye, está uno para todo, de la mañana a la noche para todo. Entonces, pedirle lo otro, sé que es muy difícil y sé que hay que hacerlo. Y luego, además, hay otra cosa, y esto es no para ti como agente, sino para la administración. Hay un moto en la administración, hay 4 o 5, que da igual, y yo me jubilaré y seguirá, ¿no? Hay que aumentar el tamaño de las empresas. No hay una sola medida administrativa que fomente el aumento del tamaño de las empresas. No hay una sola, solo hay declaraciones. Si usted... Al contrario, se penaliza. Lo mejor es no subir de 50 el número de trabajadores, no subir el tipo fiscal es más alto si no eres pyme que si eres pyme. Un debate muy interesante. Eso habrá que verlo, pero a mí lo que me gustaría es que el tejido industrial español fuera, en cuanto a tamaño, fuera como el alemán. Fuera el alemán donde ya, oye, con 200 trabajadores puedes empezar a dedicar 3 a temas de innovación, puedes dedicar alguno a pensar y no a seguir la ola.
El tema de no me corresponde a mí el tema de la contaminación, pero en España la legislación es clarísima. Uno no se va de rositas. Hay una legislación importante de descontaminación. Entonces, con independencia de que la tentación de irse a poner las guarrerías, vamos a decir así, entra en el capitalismo ese 1.0 que citaban tanto Jonás, como esa es una tentación, yo creo que nadie se va. Las decisiones de inversión no se toman y las multinacionales, coincido en eso con Nicolás, a veces injustamente denostadas, se toman por la rentabilidad, y la rentabilidad a medio y largo plazo. Por ejemplo, nadie hace una decisión de inversión porque el tipo fiscal sea más alto o más bajo. Todo el mundo sería, digo una inversión de verdad, industrial, de lo que estamos hablando, todo el mundo sería a Irlanda o a Estonia. ¿Y cuántas empresas conocéis industriales que se hayan ido a Irlanda o Estonia, que tienen el tipo de impositivo más bajo de la Unión Europea? Se hacen por muchas más cosas y es un conjunto. Y el tema medioambiental es verdad que es uno. Para mí es más preocupante el tema energético que el medioambiental. Y tenemos ejemplos en la siderurgia de empresas europeas que han invertido en Estados Unidos, no estamos hablando ni de Turquía ni en China, en Estados Unidos, porque sus costes energéticos son mucho más baratos que los costes energéticos. Y no son empresas españolas. Jonás, del tema energético, ¿qué se puede hacer desde Europa? Vamos, ahora mismo hay un paquete de medidas dirigidas fundamentalmente a alinear la política energética con los objetivos de París, pero por otra parte también dirigida a ver si de una vez tenemos un mercado único en la Unión. Porque el debate energético no solamente afecta a los temas industriales o puramente económicos, sino que también tiene una faceta de seguridad muy clara. Hace 2 inviernos varias miles de personas se murieron en Europa del Este después de que Rusia cortara los suministros de gas. Como sabemos, Europa es absolutamente dependiente de fuentes energéticas externas, tanto del norte de África como de Rusia y de los países asiáticos, y esta dependencia energética genera problemas de seguridad muy severos, sobre todo en el marco global en el que estamos, ¿no? Con la nueva administración Trump, los retos que hay en la OTAN, la acción del presidente ruso. Quiero decir que el debate energético tiene una parte que debe ir acompañada de reflexionar en torno a la reindustrialización de Europa. Hay otra parte que va acompañada al debate sobre la seguridad del suministro y hay otra que va acompañada de los objetivos de lucha contra el cambio climático. Y claro, se encuentra en un trilema, que está de moda esta palabra, en la que es difícil encontrar un equilibrio. Lo que está claro es que los primeros pasos, porque al final, más allá de grandes debates, necesitamos tener un mercado único de la energía. Y, por ejemplo, las interconexiones y acabar con la isla energética de España sería un paso muy importante, que parece que es en lo que está la Comisión. Pero aparte de esto, yo creo que hay un paradigma en el mercado energético que fundamentalmente surgió a mediados de los 90, de los mercados spot con los pool, que está absolutamente en revisión. Estamos viendo cómo el Reino Unido está sacando contratos a largo plazo de potencia. Yo creo que cada vez vamos a ir a crear, a organizar mercados de potencia, que es de potencia instalada, que esto no existe ahora mismo, el Reino Unido va por ahí, y esos mercados de potencia deben permitir también, combinar una estrategia o una planificación energética vinculado no al mercado spot, sino a un mercado de potencia instalada, y esto es una reflexión en la que se está en la Unión, pero que veremos a ver cómo evoluciona. Perfecto. Por cerrar el tema ya, lo de las pymes, ¿querías decir algo? No, simplemente que es cierto que el tamaño de las empresas es una limitación, no solo para innovar, para introducir tecnología, sino pues para también abordar mercados exteriores, ¿no? que son los 2 ámbitos en los que debemos de crecer. En Asturias, el 93% de las empresas tienen menos de 5 trabajadores. El 93% tiene menos de 5 trabajadores. Y una empresa, como bien decía Andrés, con menos de 5 trabajadores, también lo decía Nicolás,
tiene muchas dificultades para introducir tecnologías, para estar al tanto de las nuevas tendencias, para vender fuera, ¿no? Entonces, pues sí, tenemos que abordar un programa de crecimiento, pues tendremos que, no solo desde la parte de promoción, que es la que me toca, pues poner en marcha programas de crecimiento, que en ello estamos, ahora mismo es en lo que estamos, intentando pues ayudar con financiación también para que ese crecimiento sea posible, tanto orgánico como a través o inorgánico a través de la agrupación de empresas. Y claro, debemos de ayudarles en intentar paliar pues, las posibles carencias que puedan tener para poder abordar esa innovación, porque esa innovación también a la vez les va a ayudar a crecer, ¿no? Entonces es un poco la pescadilla que se muerde la cola, y el salir fuera también les va a ayudar a crecer e incrementar facturación, ¿no? También un poco simplemente para acabar, la semana que viene aquí en Asturias tenemos, yo creo que también una semana muy importante, ¿no? para el sector del acero, el sector metalmecánico, ¿no? Y es más, así lo queremos trasladar y también me gustaría trasladároslo. La semana que viene, en este caso en Gijón, menos mal que marcho Mariví, pues no me mata, pero bueno, esta vez va a ser en Gijón, bueno, todo está cerca, tenemos el foro del metal, ¿no? La semana que viene vamos a traer a Asturias 130 compradores de 35 países a que conozcan nuestras industrias del metal y puedan valorar sus productos, ¿no? Pero además les vamos a enseñar pues qué se está haciendo de innovación en el acero en Asturias. Además les vamos a enseñar qué está haciendo nuestra industria del metal para introducir tecnología. Les vamos a mostrar, bueno, pues cuál es también nuestra potencia como región para atraerlas, ¿no? Realmente tenemos una vocación de mostrar a Asturias como centro, en este caso, del sector metalmecánico global, ¿no? Nuestras empresas están siendo capaces de participar en esas cadenas global. Tenemos que ayudarlas a que lo hagan, ¿no? Y bueno, pues yo creo que tenemos que ser también orgullosos de lo que tenemos y de alguna manera también ser todos mensajeros de ello, ¿no? Realmente Asturias es una potencia en el sector metalmecánico, desde la producción del material hasta su transformación, y lo que tenemos que hacer es todo remar en el mismo sentido para hacerlo más competitivo y que pueda introducirse en esas grandes cadenas globales, ¿no? que ahora mismo son las que están abordando el negocio, ¿no? Y bueno, a las pymes, pues ayudarlas a crecer, porque para hacer innovación y para vender fuera tienen que crecer, pero también para crecer tienen que innovar y vender fuera, ¿no? Con lo cual, intentar entrar en ese círculo y ayudarlas, ¿no? Yo creo que es un poco en lo que estamos, no preocupados, sino ocupados. Perfecto. Nicolás, por cerrar, decías, la manzana del acero, un lugar único en el mundo, aquí atrás. Sí. Pero mal vendido. La gente en la calle no sabe lo que es la manzana del acero. Bueno, es que probablemente todavía no hace falta que la gente en la calle sepa lo que es la manzana del acero. Quiero decir, ahí tiene que haber una proporción entre la comunicación y la necesidad. Quiero decir, bueno, hagamos que sea conocido cuando tenga resultados que se puedan explicar a la gente y lo pueda entender. Quiero decir, ahora mismo el esfuerzo en ese punto no es tanto hacer un esfuerzo de comunicación masivo o viral o Dios sabe qué para que la gente entienda ese concepto, sino que más bien las empresas que pueden beneficiarse de ello, la parte de la sociedad que puede integrarse en ello, lo conozca bien, lo comprenda y lo configure. Porque la clave está en que participe más gente en la configuración de ese concepto. Si es un concepto únicamente definido por una o dos o tres, no va a ser suficiente. No puedes cubrir la cadena de valor con 3 elementos simplemente, necesitas más. Entonces, la clave es que esas personas, y eso es parte de la sociedad que puede ayudar a configurarlo, lo configure, y sobre todo desde el punto de vista técnico, ¿no? Desde el punto de vista de qué instalaciones hacen falta, cómo se están viendo los mercados que van a evolucionar y, por tanto, qué puedes empezar a anticipar para ofrecer a tus clientes, todo ese tipo de La cosa va bien de momento, ¿no? Pues no hay queja, no hay queja. Según lo previsto. Avanza. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, yo creo que ha sido una mesa muy, muy interesante, que se han arrojado ideas que espero que a ustedes también les hayan parecido interesantes. Y nada, les emplazo a la siguiente. La siguiente tiene un contenido un poco más microeconómico. En principio así está planteada, luego, como hay una amplia libertad, cada uno lleva las intervenciones por donde quiere. Yo creo que estas 4 han sido de mucho valor, así que agradecerles a los 4 ponentes la presencia, agradecerles de nuevo a la Fundación la organización y a todos ustedes la asistencia. Ahora creo que hay un café con pastas o algo así, aquí al lado para descansar entre sesión y sesión. Muchas gracias.